Antes de empezar con este tema de la fe, quiero leer en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 11 en adelante. Dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Voy a repetir esta última frase. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Diga conmigo, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje significa que la vida espiritual, la vida cristiana que nosotros deseamos vivir, no depende de Dios. Dios es el autor, pero usted y yo somos los artífices, somos los que creamos, lo que edificamos sobre el fundamento que es Cristo. Si su vida cristiana es una vida cristiana que no ha sido creada con los elementos que debe ser, aquí dice la palabra de Dios que va a ser probada por el fuego. Y las consecuencias no van a ser muy agradables. Dice, el tal será salvo, así como por fuego. Entonces, si usted decide si la obra que está haciendo va a permanecer para siempre o se va a extinguir por el fuego. En Hebreos capítulo 6 encuentro otro pasaje y dice lo siguiente a partir del versículo 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible, diga conmigo, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, lo que quiero resaltar en este pasaje, en esta mañana, es que es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados. También dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Cuántos de los que están aquí han disfrutado de todas esas cosas que dicen? Algunos no tenían ni idea de que eso existía. Otros no sabían que ese era su llamado. La problemática que he visto a través de los pocos años que he vivido, me tocó nacer en un hogar cristiano, casi que a la par
del nacimiento de la iglesia Comunidad Cristiana Bethesda. Soy un poquito más viejo porque cuando comenzó esta comunidad cristiana en este lugar ya yo tenía como 8 o 9 años. Pero a través de ese tiempo he visto ires y venires en esta comunidad cristiana. Algo que siempre ha llamado mi atención es la vida del cristiano. No es una vida normal. Tampoco es que sea una vida sobrenatural. Tenemos vida y vida en abundancia por medio de Jesucristo. Pero siempre me ha inquietado la pasividad que existe en nosotros como iglesia, no en la congregación, sino en la iglesia en general. Si usted le pregunta a cualquier cristiano de cualquier congregación de dónde venimos y para dónde vamos, muchos ni idea. Otros dirán, venimos de aquí de la tierra y vamos para el cielo. Y otros quién sabe qué se inventarán. Pero me llamó la atención esto que dice aquí en Hebreos capítulo 6, que me habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Debemos como iglesia proyectarnos al futuro. La meta no es el cielo. La meta no es el cielo. Porque cualquiera puede alcanzar esa meta. Si usted construye una vida cristiana en madera, heno o hojarasca, usted va a llegar al cielo. No va a obtener recompensa, pero va a llegar. Va a obtener una gran pérdida, va a pasar un susto grande porque va a ser la obra probada por el fuego, y el fuego usted sabe lo que le hace a la madera, al heno y a la hojarasca, los consume. De lo que usted edificó en la vida cristiana no va a quedar nada, pero va a ser salvo, dice la Biblia. Muchos llegarán con la cara toda chamuscada y con un susto tremendo, ¿verdad? Casi me voy para el infierno. No, casi no. Dios cumple su palabra. Pero el propósito de Dios con la iglesia no es que se salve de chiripa. No. El propósito de Dios para la iglesia es una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arruga, como Él la merece. Amén. Ahora la pregunta, ¿somos esa iglesia? ¿Soy ese cristiano? Y cuando me habla aquí en Hebreos de la doctrina de Cristo, me habla de los rudimentos, dice, vamos adelante a la perfección. Pocos de nosotros anhelamos la perfección o tenemos la perfección como meta. Y en la Biblia siempre que habla del cristianismo, habla de llegar útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Sin perfección no hay buena obra. Entonces, nos encontramos en esa disyuntiva, ¿verdad? ¿Qué hacemos como cristianos? Ay, que yo sea salvo, que yo sea libre del infierno. Pero si hay algo más, y hay algo mucho más grandioso, ¿por qué no disfrutarlo? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a disfrutar de ese algo más? No me oyeron. ¿Cuántos están dispuestos a disfrutar de ese algo más? Hay algo más en la vida cristiana. Y regreso a los años que he vivido como cristiano y he escuchado mensajes y siempre escuché una frase
que me llamaba la atención. Decía, es que la vida cristiana es dura. ¿Cuántos han escuchado esa frase? La vida cristiana es dura. Yo digo que todos. Siempre le decían a uno eso, es que la vida cristiana exige sacrificio, exige dolor, exige esfuerzo, exige. La vida cristiana no te exige nada. Porque la vida cristiana es la vida de Cristo. Cuando tú recibes a Jesucristo, Él se encarga de todo. Lo duro es que tú quieras llevar el timón y Jesús no te deje. Ese sí va a ser una lucha dura, muy dura. Y quizás es la lucha que todos tenemos. Decía el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer eso hago, miserable de mí. Esa era su lucha. ¿Cómo hago? Lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, no lo puedo hacer. Pero lo hago, miserable de mí. Cuando lo hago me siento miserable, me siento sucio, me siento inmundo. ¿Quién me librará de esa vida dura? Y siempre miraba al faro y decía, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dan la gloria a Dios por Jesús? Ese nos ayuda en esas dificultades. El cristiano que me diga que no ha pasado por esas dificultades, no le creo que sea cristiano. Ahí sí nos da duro. Bueno, y dice, vamos adelante a la perfección. Y dice, no echando otra vez los rudimentos del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, no hay que regresar al inicio, hay que proseguir, hay que seguir. Porque a veces nos detenemos en eso, nos detenemos en las cosas superfluas o muy por encima, no tratamos de profundizar como cristianos. Y aquí me habla de algo. Y en el versículo 4, pero porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Quiénes son los iluminados? ¿Quiénes han sido iluminados? Nosotros. Antes éramos tinieblas, ahora estamos en luz. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nos iluminó el camino, nos mostró por aquí es que debe ser. Usted está aquí porque Dios le mostró el camino. Usted no está aquí porque usted consiguió el camino y llegó y ¡ay, aquí estoy! No. Dice, y gustaron del don celestial. Oiga, qué cosa tan maravillosa. Usted tiene que deleitarse en el don celestial, en las grandezas de nuestro Dios. Me encanta ese versículo cuando el Señor dice, deleítate en mi presencia. Oiga, a quien que lo llamen a deleitarse en la presencia de Dios, no lo va a hacer. Dice, y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Ese es mi Dios, así de regalado es. Él conoce que a mí me gustan las cosas buenas, me gusta deleitarme, me gusta gozarme, me gusta estar contento, estar feliz. Me dice, ven, hazlo aquí en mi presencia, y yo me encargo de lo demás. Entonces dice la palabra de Dios que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora somos templo del Espíritu Santo. Dentro de nosotros está el poder más grande y más maravilloso que pueda existir en todo el universo. Amén. No son sensaciones, hermano. Son certezas, son convicciones. Por eso en la Biblia encontramos frases tan elocuentes que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, somos poderosos. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que
me fortalece. No son dichos, son realidades. Porque es que cuando usted fue salvo, el Espíritu Santo lo hizo una nueva criatura y comenzó una obra en su vida. Él permanece fiel. Dice la Biblia que Él estará con nosotros, lo dijo el Señor Jesucristo, todos los días de nuestra vida. Entonces usted como cristiano tiene que tener esa certeza de que el Espíritu Santo está con usted. Usted no puede decir, ayer hablé en lenguas 10 horas, hoy no tengo ni ganas de orar. No, usted tiene que tener esa certeza. Si no ora, usted tiene que tener la certeza. El Espíritu Santo está conmigo. Cuando venga a Él, le da ¿cómo es que es? La oportunidad de orar. Bueno, dice, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. Oiga, qué bueno cuando uno le dice, todo lo puedo en Cristo, somos más que vencedores, aleluya, todo el mundo grita, amén, gloria a Dios, pero ni se le ocurra al pastor o al predicador decir, arrepintámonos de nuestros pecados, todo el mundo se queda calladito, ¿verdad? Pero nosotros disfrutamos de la buena palabra de Dios, amén. Y los poderes del siglo venidero, aquí me detengo. ¿Cuáles son esos poderes del siglo venidero? ¿Cuántos de ustedes conocen los poderes del siglo venidero? ¿Habían oído hablar de eso? La Biblia pone dos periodos. El presente siglo malo, así lo describió Jesús, y el siglo venidero. ¿Sabe cuál es el problema más grande de nosotros como cristianos? Que vivimos en el presente siglo malo, pero no entramos a la gloria del siglo venidero. Nos quedamos aquí. Y entonces eso nos causa una cantidad de problemas. Tenemos luchas, y nos inventamos tantas cosas, ¿verdad? Que la guerra espiritual, que esto, que para allá, que para acá, que hay que reprender, que hay que hacer. Si usted toma la Biblia y comienza a buscar esos temas, no son la fuente principal. Siempre la Biblia nos dice que la vida del cristiano debe ser de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Debe ser una vida victoriosa. Dice la Biblia que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, no aquí en la tierra. ¿Por qué nos quedamos en el siglo presente malo? Nos van a dar palo, nos van a poder, no pertenecemos aquí. Nosotros no somos de este mundo. Cuando Jesús lo correteaba, él decía, mi reino no es de este mundo. Él sabía. Pero nosotros como cristianos insistimos en permanecer aquí y oramos y queremos que las cosas aquí sean transformadas, sean cambiadas para sentir cierto alivio, cierta tranquilidad. Pero nunca queremos salir del presente siglo malo. Y esa es una vida cristiana que vive la iglesia hoy día, que no permite que nosotros vivamos, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén. Usted tiene que dejar este presente siglo malo. Usted tiene que disfrutar de las riquezas. El apóstol Pablo, ¿cómo lo describía? Bueno, decía algo tan elemental, ¿verdad? Mi Dios suplirá todo lo que os falte. ¿A dónde? ¿Cómo? Decía, conforme a sus riquezas en gloria. Él salía de este siglo malo. Nosotros queremos que Dios supla nuestros recursos conforme a los recursos del presente siglo malo. Dame un billullito, Señor, dame una ayuda, yo necesito. Pero nunca nos ponemos a imaginar que Dios tiene bendiciones inimaginables para nosotros en gloria. Amén. Y Dios nos lo demuestra en su palabra. La palabra también nos dice, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preservado para los que le aman. Pero no están en este siglo malo.
están en el siglo venidero. Amén. ¿Quién vive? Esto es duro. El llamado de Dios para el cristiano es una vida abundante, una vida de vencedores, sobre toda circunstancia habida y por haber del presente siglo malo. Por eso los cristianos bíblicos decían: con Cristo somos más que vencedores. Para el que cree no hay nada imposible. Usted, cuando nace como cristiano, nace con una vida digna de entrar al reino venidero, al siglo venidero, de disfrutar de las riquezas, de la gloria de Dios. Qué tristeza para la vida cristiana, para nosotros como cristianos, tener que entrar a la presencia de Dios suplicando por un poco de pan, cuando Dios ha provisto riquezas inimaginables para nosotros. Dios mío, ayúdame. Padre, ten misericordia de mí. Y no entramos a la presencia de Dios a deleitarnos sabiendo de que Dios ha provisto desde antes de la fundación del mundo todas las cosas habidas y por haber, para suplir toda necesidad conforme a su riqueza en gloria. Usted como cristiano debe acostumbrarse a que la tierra tiemble debajo de sus pies. Usted debe de saber que lo que Dios ha puesto en usted es sumamente poderoso. Por eso Dios, cuando se le presenta a su siervo, se le presentó a Moisés, y Moisés estaba clamando: ay, Dios mío, mira, ahí vienen los egipcios, ahí viene el faraón con todo su ejército. Padre, haz algo, dice el Señor. ¿Y por qué clamas a mí? Usa la vara, usa la autoridad que te he dado. Dile a este pueblo que marche. Ese es un Dios. Ponía el bracito así y le dice: ¿qué te pasa? ¿Te duele el brazo? Y dice: sí, tengo un dolor ahí desde hace tiempo. Yo esperé que ella se durmiera y le puse la mano en el brazo y comencé a orar. Y la respuesta del Señor fue: ¿por qué me pides lo que yo te he dado? Y comenzó mi mente a recordar que por la llaga de Jesucristo fuimos curados, que Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina, que Él es nuestro sanador. Y yo dije: gloria a Dios, aleluya, y comencé a adorar a Dios. Porque es que Dios no anda buscando gente miserable que ande pidiéndole migajas. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el llamado tuyo, iglesia, a ser un verdadero adorador. Donde tú estés, la gloria del Dios Todopoderoso llena ese lugar, porque tú eres una lámpara encendida, dice la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Y que todo el mundo sepa entonces nosotros nos acostumbramos como Moisés a llorar y a gemir. O como Gedeón, cuando el Señor le dijo: tú librarás a este pueblo. ¿Y yo con qué? Yo soy el menor de la familia de mi padre. Yo soy, no tenemos plata, somos una familia pobre. ¿Qué le dijo el Señor? Tú lo harás con esta tu fuerza. Lo que Dios ha puesto en ti, clama por el siglo venidero. No estar encerrado en cuatro paredes. Lo que Dios ha puesto en ti es una explosión de gloria, de la gloria de su Hijo Jesucristo en nosotros. Bendito sea el Padre Todopoderoso.
Esa es la introducción. Me perdonan que me haya entusiasmado un poquito. Ahora vamos con el tema. Amén. La fe. La fe es un concepto para nosotros, es un concepto. Para Dios es una persona. Bueno, la medida de la fe. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Esto no se refiere a cantidad, porque Dios no mide la fe por cantidad. Dios mide la fe por calidad, como algo que tiene que ser probado, tiene que ser pasado por el fuego, para que, como el oro, se refine más y más. Es una cualidad espiritual que varía de persona a persona. Hay muchos puntos claves para entender esto. Tomamos la fe como un don de Dios. La Biblia enseña que la fe es un don de Dios en Efesios 2, 8, 9. Dice la palabra de Dios que la fe es un don de Dios. Esto significa que no es algo que podemos ganar por nosotros mismos. ¿Cuántos aquí tienen fe? Levanten la mano. ¿Cuántos no tienen fe? Levanten la mano. Si usted no tiene fe, usted no es cristiano. Porque somos salvos por la fe. Cuando usted cree la palabra, usted oye la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted cree esa palabra porque Dios pone en su corazón fe para creer. Es un regalo de Dios que nos da. En Romanos 12:3 nos dice que Dios le ha dado a cada uno la medida de la fe. La fe necesaria para la salvación. La fe la podemos tomar como una cualidad variable. Quiere decir que hay personas, Jesucristo cuando estaba en su ministerio encontró personas a las que él le dijo, grande es tu fe. A la mujer sirofenicia, ¿verdad? Y le decía a las personas, sea hecho contigo conforme a tu fe. Pero también, en cierta ocasión, cuando iban en la barca que se iban hundiendo en el mar de Galilea, le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Entonces, la fe es algo que puede fluctuar en nosotros. Lo ideal sería mantenerla en mucha fe, pero a veces las circunstancias nos menguan y quedamos en poca fe. Es una cualidad variable. Incluso dentro de una misma persona se dan esos cambios, ¿verdad? No en comparación con los demás, sino en uno mismo. Pero la fe es una cualidad que se puede desarrollar. Aunque la fe es un don de Dios, también es algo que se puede desarrollar y fortalecer a través de la relación con Dios, a través de la palabra, a través de la lectura de la Biblia y de la experiencia personal. Para poder desarrollar la fe, tenemos que entender cuál ha sido nuestro llamado y a dónde queremos llegar. Si usted quiere llegar al cielo, bueno, basta con la medida de fe que Dios le dio. Pero si usted quiere disfrutar del siglo venidero, ahora, de esas cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de los hombres y que Dios ha preservado para los que le aman, usted necesita desarrollar su fe. A
veces nos enseñan en la iglesia, pero mira, Job era un varón recto, era un hombre perfecto delante de Dios y delante de los hombres. Y mira todo lo que pasó. Bueno, si nosotros miramos eso, quizás nos dé un poco de temor. A nadie de los que está aquí, a mí tampoco, nos gustaría vivir lo que vivió Job. Pero yo le tengo buenas noticias. Nadie en la Biblia vivió la vida de Job. Usted no puede vivir la vida de nadie de la Biblia. Usted no es Moisés, usted no es Abraham, usted no es Isaac, usted no es, digamos, Salomón, ni David. Ese es un error que cometemos. Querer ser como los personajes bíblicos. No, usted es la persona que Dios dice que usted es. Por eso el enemigo ha sido tan astuto y nos ha infiltrado en la iglesia y en el mundo la identidad de género. Todo el mundo duda de qué es. Y el problema es que también en la iglesia dudamos de quiénes somos. Ay, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios te abandonó? Y entonces le enseñamos a nuestros hijos los héroes bíblicos, a nuestros niños. ¿Cuántos quieren ser como David? ¡Eh! Eso no va a existir más. David fue David. Ahora, si usted lo quiere mirar de otra forma, bueno, dígale a su niño, tú quieres ser un hombre que se enamora de la mujer de uno de sus generales, va y lo mata a él y se le roba a la mujer y se la embaraza. ¿Quieres ser ese hombre? Te aseguro que dice que no. Entonces, ¿cómo van a querer que repitan la vida de David? Porque tomamos los apartes. Bueno, lo bueno de David, Dios también lo ha puesto en usted. Usted puede ser un adorador. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Usted tiene que saber quién es usted. Usted no puede tener la fe mía ni la fe de otro. Usted tiene la fe que Dios le ha puesto a usted. Y usted con esa fe tiene que saber que eso es suficiente para alcanzar las bendiciones del siglo venidero. Amén. Para pararse y decir, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Para vencer en cada batalla. Y ser más que vencedores. Pero usted no puede repetir la vida de otro. Y esa es una problemática grande en la iglesia. Todos queremos ser como otros fueron. Y Dios está esperando que seamos lo que Él dice que somos. Qué cosa tan tremenda. Cuando usted entiende cuál es el llamado de Dios, cuál es el camino que Dios ha trazado para usted, usted es poderoso. Por ejemplo, a mí me llamó a predicar. Yo predico el evangelio. Y he vivido el evangelio. Y estoy luchando en el evangelio. Y soy más que vencedor con el evangelio. ¿Por qué? Porque he entendido que ese es mi llamado. Yo no me meto en otro lío. Pero en este sí me doy gusto. Amén. La fe y la acción. La Biblia enfatiza que la fe verdadera se manifiesta a través de la acción. Se encuentra en Santiago. La medida de la fe se puede evidenciar a través de la forma en que una persona vive su vida y enfrenta los desafíos. El que tenga miedo de morir, que no nazca. Amén. Le tengo buena noticia. Toditos los que están aquí dentro de 50 años ya no van a estar. Bueno, hay unos que tienen menos edad, pero ya, los que están como de la edad mía, yo 50 años más no voy a vivir. Pero tengo que aprovechar los poquitos que me quedan. Los 49 que me quedan, tengo que aprovecharlos al máximo. Amén. El cristiano no puede vivir de fantasía. El cristiano tiene que saber que también se va a enfermar. Tiene que saber que va a pasar por periodos de escasez. Pero eso no es para que su fe mengue, eso es para que su fe se fortalezca. Eso fue lo que pasó con Job.
Job, cuando estaba pasando por todo eso, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos pasar por el río, ¿verdad? Por el Jordán, no queremos pasar por el desierto, no queremos. Y es en esos momentos en que nuestra fe alcanza su máximo esplendor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Los ejemplos bíblicos que tenemos es a Jesús. A menudo habló de la poca fe de sus discípulos. La medida de la fe se refiere al grado de confianza y creencia en Dios. Vamos avanzando. Quiero llegar a esta parte de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es un capítulo crucial en la Biblia. Ahí se encuentra un texto que nos definen como el salón de la fama de la fe. Presenta una poderosa exposición sobre la naturaleza de la fe a través de ejemplos de figuras del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver esto. Del versículo 1 en adelante nos describe la naturaleza de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzar un buen testimonio de los antiguos. Dice: por la fe entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra. Eso es lo que nos describe Hebreos capítulo 11. Vamos a buscarlo aquí, me permiten. Dice: por la fe entendemos, el 3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Una realidad de apuño para nosotros como cristianos es que todo cuanto existe en el universo proviene de la palabra de Dios. En Juan 1, primera de Juan 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, que es la palabra, ¿verdad? Y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. La Biblia describe a Jesús como el principio y fin de toda la creación. Por lo tanto, la fe no es una definición. Es que yo tengo fe. No, cuando nosotros los cristianos hablamos de fe, hablamos de Jesús. Amén. Quizá usted no lo entienda de esa manera. Quizá usted entienda que es una confianza, ¿verdad? Es una esperanza o una convicción firme. No. La fe para usted y para mí como cristiano es Cristo. Dice la Biblia en Hebreos que es el autor y consumador de la fe. Él es el creador. Él es el que originó la fe y el que la lleva a cabo. Amén. Por eso el apóstol Pablo lo dice: todo lo puedo en Cristo, o sea, en fe. Tenemos que aprender eso. Porque mientras usted ponga la fe como un concepto, como una definición, siempre va a fluctuar. Pero Cristo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice del Hijo que permanece para siempre. Si su fe es Jesús, nunca va a fluctuar. Amén.
Nunca se va a desvanecer. Cualquier problema que le llegue a su vida, usted puede declarar por la fe que es Cristo Jesús, somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Entonces, no podemos poner nuestra fe como algo que yo siento. Yo ahora tengo una fe grande. No. Su fe siempre tiene la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo? Después en Hebreos 11 nos vienen unos ejemplos de la fe en el Antiguo Testamento. Nos viene la fe de Abel, de Enoc, de Noé. Esto fue antes del diluvio. Después viene la fe de los patriarcas, Abraham, Sara, Isaac. Ellos estaban o aparecen aquí como héroes de la fe. Pero me llama la atención que aquí se presenta en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y después sigue hablando de la fe, de estos héroes de la fe, y llega al versículo 13. En el versículo 13 aparece lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. ¿Qué fue lo que pasó con esta gente? Dice que no alcanzaron lo prometido. Entonces, si ellos aparecen como héroes de la fe y no alcanzaron lo prometido, nosotros, que también tenemos fe, puede que no alcancemos lo prometido. Y nos enseñan que por la fe todo lo podemos, lo alcanzamos. No, la fe tiene otra finalidad en la vida del cristiano. Y usted y yo tenemos que entender esa finalidad. El otro día no hace mucho tiempo, escuché un mensaje de un hombre ahí que decía que la fe era la moneda con que nosotros le comprábamos a Dios los milagros. Eso es una barbaridad, eso es una locura, eso no es correcto. La fe es Cristo, es el autor y consumador de la fe. Y dice aquí que ellos buscaron una patria mejor, todo, pero no lo alcanzaron. Y entonces sigue con los héroes y viene, por ejemplo, en el 20, donde dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob. Y Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos. José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento. Cuando nació Moisés fue escogido por sus padres, por sus padres. Todos ellos actuaron con fe. Y después de esto, vienen las obras del pueblo de Israel y llegamos al 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, además de esto, prisiones y cárcel. Aquí la fe toma otro sentido. Voy a repetir.
el principio comienza definiendo lo que es la fe. Tiene una lista de los héroes de la fe. Alcanzaron, hicieron proezas, derribaron un ejército, conquistaron ciudades, vencieron al enemigo. Son grandes proezas. ¿Por medio de qué? De la fe. Eso es lo que nos encanta de la Biblia, de la fe, ¿verdad? Nosotros sí, hermano, yo tengo fe. Pero es que ahí no se detiene. Cuando llega al versículo 36, él hace un giro y nos muestra la otra cara de la moneda. Pero me está hablando de la misma fe. Me dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Oye, ¿qué pasó con esta gente? Aquí no me dice la Biblia que tenían poca fe. No, aparecen como héroes de la fe. ¿Cuántos de ustedes quieren ser esta clase de héroes que está definiendo aquí en esta parte? La primera parte yo sé que todo, pero en esta segunda parte, muy difícil, ¿verdad? Y entonces, de los cuales, dice aquí, fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, el versículo 39, aquí nos reúne a todo el grupo. Los que vencieron, los que conquistaron, los que hicieron proeza y aquellos que sufrieron, que fueron aserreados, que andaban de aquí para allá. Dice, todos estos. Oiga, Dios es grande y maravilloso, ¿verdad? No dejó por fuera a los sufridos, a los menesterosos, no. Dice, todos estos. Dice, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo prometido? Ellos no alcanzaron lo prometido. Dios los detuvo. No. ¿Por qué? Porque faltan muchos. Y ahí entramos tú y yo, como héroes de la fe. En Apocalipsis hay un versículo que dice, y ellos le han vencido, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Qué es lo prometido? Lo prometido es que seamos perfectos. Ahí lo dice, en el versículo 40. Pero ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos juntos, Abraham, Isaac, Jacob, está Pedro, Juan, ellos levantaron muertos y todo eso. Nosotros todavía no hemos levantado el primero. Pero si usted quiere, muérase en esta mañana y lo levantamos en el nombre de Jesús, ya que tenemos la fe en un nivel bastante poderoso, ¿verdad? Amén. Y entonces dice, no, vamos a hacer un alto aquí. Pero nosotros vamos a pasar por circunstancias donde nuestra fe va a ser medida, purificada. Amén. Para que nosotros alcancemos la perfección, seamos perfeccionados. ¿Qué es ser perfecto para Dios? Ser maduro. Ya no vamos a ser niños fluctuantes de aquí para allá. Ya no vamos a decir que hoy no tengo ganas de ir al servicio. Yo no voy porque vea usted, imagínate. Va a llover, es de noche, hace frío. No.
Vamos a ser maduros. Yo voy a adorar al que me lo ha dado todo, papá. Yo voy a reinar con Cristo. Yo voy a entrar a las bendiciones preparadas desde antes de la fundación del mundo. Amén. Esa es fe. Fe perfecta. Una fe que no se basa en sus cuestionamientos. Es una fe que se basa en lo que es Jesús para nosotros. Amén. El autor y consumador de la fe. ¿Quién vive? Vamos por la página segunda, faltan 8. No se preocupe, vamos llegando. Esa es la recompensa de la fe, la perfección. En Hebreos 3:2 dice: puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor de la fe significa que Jesús es el originador y el pionero de nuestra fe. No hay otro. Es Jesús. Él es quien abrió el camino para que los seres humanos podamos tener una relación de fe con Dios. Sin Jesús no hay fe. Con Jesús lo hay todo. Por eso es que el enemigo ha sido tan incisivo en tratar de anular y de borrar la soberanía de Jesús y tratar de negar que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque es que en Él está todo. Todo fue hecho por Él y para Él. Sin Jesús no tenemos razón de estar aquí. Sin Él, nada de lo que es hubiese sido. Entonces, cuando usted enfoca su fe, ¿verdad? No en una creencia, en un deseo, en un anhelo, sino en una persona, en la persona de Jesús, todo es posible. Todo es posible. Porque Él es el creador del universo. Y dice la palabra, el mismo Dios dice: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Y se acuerda de ese pasaje donde dice en Isaías que así como cae la lluvia sobre los montes y riega toda la tierra y no regresa sin dar fruto? Dice: así es mi palabra, así es Jesús. Dice: será prosperado en todo aquello para lo cual lo envié. Entonces nuestra fe no se basa en que yo tengo la creencia o tengo la convicción de que Dios me va a responder. No. La fe mía se basa en que la respuesta que yo deseo y anhelo está en Cristo. Él es mi sanador, Él es mi Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es el Todopoderoso. No hay ambigüedad. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. Amén. Entonces, cuando usted ore, tiene que saber que todo está en Jesús. Ahora, hay algo aquí que quiero dejar esta mañana. Vamos a pegar dos frases. En Hebreos 11 encontramos: por la fe, por la fe, por la fe. Amén. Todo lo que describe Hebreos 11 dice por la fe, por la fe. Bueno, la frase por la fe resalta dos aspectos importantes de la fe en el contexto bíblico.
por la fe. Se refiere a la fe como el medio o instrumento a través del cual recibimos las bendiciones de Dios. Usted no recibe las bendiciones de Dios por ser cristiano, no, usted lo recibe por la fe. ¿Y quién es la fe? ¿Quién es la fe? Dígalo con confianza, ¿quién es la fe? Ahora le voy a dar un versículo, dice ese versículo: y aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos ha de dar juntamente con Él todas las demás cosas? Amén. Entonces, la fe no es yo sé, Señor, yo creo, yo estoy convencido de que tú, oh Dios, me das todas las cosas. No, la fe es: me diste a Jesús, con Él recibo todas las cosas. Si Dios le ha dado a su propio Hijo, ¿cómo no le va a dar una sanidad? ¿Cómo no le va a proveer el alimento? Amén. Pero usted tiene que tener a Jesús. ¿Sí me hago entender? Lo oigo calladito, lo oigo así como que el pan ha sido muy grande y se lo metieron todo en la boca y están ahora atragantados ahí. Dice, no sé ni qué pensar. Esto no es complicado, esto es sencillo. Entonces, por la fe, vamos a ver, acá lo tengo. La fe es un don de Dios. Vamos a ver que ahora sí se me embola todo esto. Entonces, estábamos en la fe y por la fe. Por la fe y con la fe. Por la fe, nosotros recibimos las promesas de Dios. Pero no es por mi creencia, sino por Jesús. Amén. Por eso la Biblia describe a Jesús como alguien que agradó a Dios, ¿verdad? Se despojó, dice Colosenses, se despojó a sí mismo y se fue hasta la cruz, a la muerte de cruz. Y dice que por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en el nombre de la persona de Jesús, nosotros tengamos todas las cosas. Por eso es que nosotros somos cristianos. ¿Se acuerdan esa canción? El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Eso debe ser nuestra adoración constante. Cuando usted va a orar, usted tiene que ir con fe en Jesús. La recompensa de la fe. Bueno, eso ya lo dijimos. Jesús es el consumador de la fe. El otro término, tenemos el término por la fe. La fe como fundamento. Es sobre la vida de Jesús. Por eso, cuando les hablé al principio, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. La vida del cristiano se fundamenta sobre la vida de Jesús, no sobre la obra suya, no sobre el ministerio, no sobre los dones, no sobre el llamado. No, la vida suya como cristiano se fundamenta sobre Jesús. Y usted sobre esa vida o sobre esa fe, usted va a edificar lo que es usted. Lo que usted se manifiesta como tal. Amén.
es el fundamento de nuestras acciones y creencias. En el cristianismo, por la fe se asocia íntimamente con la salvación. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ese es el fundamento. La fe como causa implica que Jesús es el motor que impulsa los milagros. Jesús es el motor que impulsa los milagros. Nosotros tenemos que creer eso. Y las manifestaciones del poder de Dios es la confianza en que Dios actuará según sus promesas. Por eso en la Biblia ponen a Jesús como el objetivo más grande que Dios nos ha entregado. Dice, si Él le entregó a su Hijo, ¿cómo no te va a dar una sanidad? Entonces tu fe no se basa en que yo sé, Señor, que tú vas a sanar. No. Yo sé, como dijo Job, ¿verdad?, que mi Redentor vive. Si me has dado a Jesús, también tengo esa sanidad. Amén. Y tenemos la fe como respuesta. Por la fe también puede referirse como una respuesta del ser humano a la revelación divina. Es la aceptación de la verdad de Dios, aunque no se comprenda completamente, porque muchas veces nosotros no comprendemos eso. Ahora, eso es por la fe. Viene el otro término y es con la fe. Aquí es donde nosotros muchas veces fallamos. Tenemos entendido todo lo que hemos dicho de Jesús. Es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Que si Dios nos ha dado a Jesús, nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. Todo eso lo tenemos entendido. Pero muchas veces fallamos es en acompañar eso con la fe, ¿verdad? La fe como compañía, con la fe. Esta expresión se refiere a que la fe es una presencia constante en la vida del cristiano. La Biblia describe la vida del cristiano de esta manera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Entonces, el hecho de que usted crea que Jesús es Señor, es el autor y consumador de la fe, usted tiene que andar con Él. Ahora no es por Él, sino con Él. En todo lo que usted haga, tiene que llevar a Jesús. Tiene que ir acompañado de Él. Vamos. Vamos a orar por un enfermo. Vamos. Tú eres el mero mero. Amén. ¿Quién vive? A veces fallamos porque vamos con la mente, ¿verdad? Sí, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. No, es que usted no está ahí tratando de tener, digamos, teología o argumentos para que Dios haga algo. Usted simplemente toma de la mano, hay un coro, ¿verdad? Tomado de la mano con Él, yo voy tomado de la mano. Entonces el cristiano tiene que tomar a Jesús de la mano y dice, con Él vamos a sanar los enfermos. Con Él vamos a obtener la respuesta. Con Él, esa es la fe, con la fe, ¿verdad? ¿Y por qué con Él? Porque por Él tenemos todas las cosas. Amén. Eso es como el celular. Para ponérselo en términos. Usted con el celular tiene ahí un viejito que se llama Neki. Aquí no ha querido entrar, pero yo sé que los que tienen ese viejito, el viejito le suelta un billete. Entonces usted tiene aquí el efectivo, pero si usted lo deja, no tiene nada.
Entonces muchas veces sabemos, ay, dejé el celular y ahí tengo en Nequi. Yo sé que tengo 100,000 pesos en el Nequi, ¿verdad? En Nequi. Sí, usted sabe eso. Pero le pregunta el de la tienda o el del almacén, ¿y dónde está el celular? Se me quedó. Y entonces le dice el de la tienda, pero es que usted tiene que andar con él. Amén. Así es el cristiano. Ay, yo sé que Jesús levantó a Lázaro. Sí, pero tú vas a orar por un enfermo y no llevas a Jesús. Es que ahí está bien el concepto, sí. Jesús levantó a los muertos, sí. Pero es que tú tienes que andar con Él. Con Él. Cuando tú vas a orar, tienes que ir con Él. Vamos, Jesús. Vamos a postrarnos delante del Padre. Cuando tú vas a adorar, vamos a adorar, aleluya. Por eso nos llaman cristianos, porque Jesús es la causa de nuestra vida, es nuestro vivir, es nuestra gloria, es nuestra victoria. Él es el Todopoderoso, aleluya. Nunca lo dejes. Deja el celular, pero no deja a Jesús. Siempre que salga, vamos. Con Él somos más que vencedores. Aleluya. Y sin Él no somos nada. Entonces en eso se basa la fe. En Él y con Él. Amén. Entonces no haga nada sin Jesús. Si va a leer la palabra, ven, vamos, siéntate aquí, vamos a leer la palabra. Aleluya. Eso es un gozo, un regocijo, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin, dice su palabra. Él es fiel. Fiel es el que prometió y ha de cumplir. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra ventaja. Eso es ir a las bendiciones del siglo venidero. No estar esperando aquí que las cosas cambien, que Dios llegue y haga algo. No. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tenemos que ir más allá. Ir más allá. A disfrutar de las bendiciones del siglo venidero. Si tú andas con Jesús de la mano, nada te será imposible. Amén. Dios te bendiga en esta mañana, amado hermano. Vamos a adorar al Señor en esta mañana.